Bien, llegamos por fin a la última parte de nuestro curso, después de habernos ocupado durante algún tiempo en el tema del uso de los placeres en el mundo griego clásico y en el mundo helenístico romano. Llegamos por fin al tema del cristianismo, a la relación que entabla el cristianismo entre el deseo y la sexualidad. Y bueno, pues con esto llegamos a lo que había sido el punto de partida de la reflexión de Foucault en el volumen 1 de Historia de la Sexualidad, porque recuerden ustedes que en ese volumen 1, en 1976, la confesión cristiana se presentaba como la clave para realizar la genealogía del dispositivo moderno de sexualidad, la clave para entender por qué en la modernidad la sexualidad se ha convertido en el sismógrafo de nuestra subjetividad. Pero como ya hemos venido viendo en este curso, aquel inicial punto de partida fue retrocediendo cada vez más hasta llegar a convertirse ahora en el punto de llegada. Pues lo que fue descubriendo Foucault a medida que se sumergía en los textos es que la moral sexual del cristianismo es en buena parte heredada, por lo menos en lo que respecta a los códigos. Y esto es lo que hemos venido viendo en los videos más recientes. La monogamia, la fidelidad, la procreación aparecen para los filósofos estoicos como las únicas justificaciones del acto sexual. Entonces no son inventos del cristianismo estos códigos, sino que son tomados, son prestados sobre todo de la ética estoica imperial. Entonces podemos preguntar, ¿qué es lo que cambia con el cristianismo? No cambia en todo caso el código, sino el tipo de relación que un sujeto debe mantener frente a su propia actividad sexual. Es decir, el novum del cristianismo, lo nuevo, su gran aporte a la historia de la sexualidad, no tiene que ver tanto con el comportamiento sexual mismo, sino con la actitud frente a ese comportamiento. Podríamos sintetizar ese gran cambio utilizando de nuevo el esquema de los 4 elementos que ya mencionamos en un momento de este curso: la sustancia ética, el modo de sujeción, el trabajo ético y la teleología moral. Entonces, si tenemos en cuenta este esquema que Foucault propone, diríamos que en cuanto a la sustancia ética, el objeto de inquietud en el cristianismo ya no serán los afrodisíacos, como entre los griegos y los romanos, sino que será la carne. Es decir, el placer será concebido como un mal en sí mismo. El acto será objeto de estricta regulación y habrá una diferencia entre actos permitidos y actos prohibidos, y el deseo pasará a convertirse en realidad en el verdadero problema. Es ante todo el deseo visto como libido lo que será problematizado por el cristianismo. Entonces lo que tenemos acá es el problema de la carne, de la concupiscencia. En cuanto al modo de sujeción, la razón por la cual el sujeto asume el cumplimiento de sus obligaciones morales ya no será el ajuste de su vida al orden racional del cosmos, como en los estoicos, sino la obediencia a la voluntad de un Dios personal. El sujeto se somete a un código de obligaciones que regulará sus actos. Asumirá una actitud de permanente obediencia a un patrón y a un poder pastoral que se le presenta como requisito para obtener la salvación de su alma. En tercer lugar, en cuanto al trabajo ético, el cristianismo tomará varias de las técnicas de sí desarrolladas por los estoicos, pero las transformará en una hermenéutica de sí, en una hermenéutica del sujeto. Aquí de lo que se trata es de un examen de los pensamientos, de las reacciones del cuerpo, en el que se ejerce una actitud constante de sospecha. La ascética cristiana desarrolla la tarea de analizar y descifrar constantemente cualquier pensamiento, cualquier acción voluntaria o involuntaria, como los sueños, pues sospecha que detrás de ella puede ocultarse el poder del demonio a través de las incitaciones de la carne. En cuarto lugar, la teleología moral. El objetivo a alcanzar ya no es la estética de la existencia o la estilística de sí, como para los epicúreos y los estoicos, sino el renunciamiento de sí, la autonegación. Para salvarse, el cristiano deberá abandonarse a la voluntad de Dios o a la voluntad de los pastores. Por sí mismo no podrá lograr nada. Bien, eh, para mostrar este tránsito desde la ética de los estoicos hacia la ética cristiana, quisiera comenzar hablando un poco de la fábula del elefante
Y para eso voy a remitirme a las primeras lecciones del curso Subjetividad y Verdad, que ya les hablé, que es un curso muy importante en esta trayectoria de Foucault, del último Foucault. Y voy a centrarme ahí en analizar en qué consiste esto de la fábula del elefante para hacer un tránsito pues hacia el mundo cristiano. Se trata en este caso de una extraña fábula tomada del libro Introducción a la vida devota, escrito por San Francisco de Sales en el año de 1604. Allí se dice que los cristianos casados deberían seguir el ejemplo del elefante, que no cambia nunca de hembra, se aparea en secreto cada 3 años durante 5 días y tan solo vuelve a su manada después de haberse lavado el cuerpo con agua. La monogamia, la fidelidad conyugal y la procreación, que son las virtudes ejemplares del elefante, aparecen entonces como las únicas justificaciones posibles del acto sexual dentro del matrimonio cristiano. Pues fuera de él, San Francisco de Sales considera que se trata de un acto esencialmente impuro. Entonces, en la primera clase del curso Subjetividad y Verdad, la clase del 7 de enero de 1981, Foucault dice sentirse fascinado por esta fábula. Le interesa mostrar que la idea del elefante como figura moral no se limitaba, sin embargo, a la literatura cristiana, sino que era común todavía entre los naturalistas de la modernidad temprana. Aldrovandi hacía énfasis en la fidelidad y mansedumbre del elefante, mientras que siglo y medio después, Buffon lo presentaba como modelo para la sociedad humana. Los elefantes poseen grandes virtudes morales que aseguran la cohesión del cuerpo social en la manada. Desconocen el adulterio y no se pelean por una hembra como hacen otros animales, sino que además tienen un gran sentido del pudor, ya que buscan la intimidad del acto sexual bajo la protección segura del bosque. Bien, el punto es que la fábula del elefante pareciera entonces estarnos hablando de la moral sexual del cristianismo. Pareciera confirmar aquella tesis según la cual el cristianismo introduce un tipo de moral en el mundo que enfatiza la fidelidad conyugal, la monogamia, la heterosexualidad normativa y la reproducción como características centrales de una relación de pareja. Sin embargo, lo que Foucault está mostrando es que no, que todas estas características ya las podíamos observar en la ética pagana desarrollada por la filosofía griega y romana de los siglos anteriores al cristianismo. Entonces, en este curso, Subjetividad y Verdad, Foucault va a intentar profundizar en esta idea y ahí se mostrará que el cristianismo no solo tomó del paganismo la forma, o sea, las técnicas a través de las cuales un sujeto manifiesta su verdad más íntima, sino también algunos contenidos positivos de esa verdad. Pues la moral sexual que se atribuye comúnmente al cristianismo en realidad fue desarrollada antes del cristianismo por la ética estoica, como vimos en videos anteriores. No es correcta entonces la visión según la cual el cristianismo habría introducido en la historia de Occidente un tipo de rigorismo sexual que los griegos y los romanos desconocían. Un examen cuidadoso de la literatura latina mostraría, por el contrario, que el modelo de conyugalidad ejemplificado en el elefante ya había sido elaborado por la filosofía helenística entre los siglos I y III de la era cristiana. Y entonces, como ven, aquí Foucault retoma uno de los temas centrales que había abordado ya en el volumen 1 de Historia de la Sexualidad, la voluntad de saber. Recordemos que allí se combate la hipótesis represiva según la cual la historia de la sexualidad no es otra cosa que la historia de su represión, la cual habría sido introducida por el cristianismo y reproducida luego por el mundo victoriano burgués. Sobre un mundo pagano en el que la sexualidad era libremente vivida, el cristianismo habría inscrito una moral de carácter represivo que desde entonces sobredetermina toda la historia de Occidente y de la cual solo es posible salir a través del modelo liberador que propone el psicoanálisis. Bueno, esto Foucault dice que es un mito, esto no ocurrió así, porque lo que está mostrando precisamente en estos cursos es que la moral del cristianismo fue heredada de la ética pagana. Entonces, el curso de 1981, Subjetividad y Verdad, puede ser visto en realidad como una crítica realizada por Foucault al modelo historiográfico de la represión. Bien,
Nos correspondería pasar entonces ahora mismo al volumen 4 de Historia de la Sexualidad, las confesiones de la carne, pues esperaríamos que allí Foucault nos hable precisamente del nacimiento de la carne. Pero cuando este libro se publicó hace poco tiempo, yo por lo menos me llevé una decepción porque el libro no habla de eso, el libro en realidad no está haciendo un análisis del nacimiento de la carne, del paso de la ética pagana a la ética cristiana, sino que tendremos que buscar entonces en otros textos que Foucault publicó para ver cuál es el vínculo precisamente entre la ética del modelo del elefante y la ética monogámica del cristianismo con el nacimiento de la carne. Entonces por eso hoy voy a centrarme en un artículo contenido en este libro, que es el volumen 3 de las obras esenciales de Foucault, publicada por la editorial Paidós hace unos años, la conferencia de 1981 titulada Sexualidad y Soledad, cuya parte final está dedicada al análisis de algunos textos de San Agustín. Para Foucault, entonces, San Agustín es la figura clave que explica precisamente el nacimiento de la carne. Debemos recordar primero que San Agustín no era un monje y no escribía para monjes solamente, era obispo de la ciudad de Hipona, era un dirigente de la iglesia primitiva que escribe para laicos, un pastor del rebaño ocupado del modo en que deben conducirse los cristianos en general y no solamente los monjes. De los monjes vamos a hablar más bien en la próxima sección. Foucault se ocupa del modo en que San Agustín problematiza el acto sexual para mostrar que en sus escritos La ciudad de Dios y Contra Julianum se opera una nueva relación entre subjetividad y sexualidad. En la descripción del acto sexual, San Agustín recurre a viejos motivos de la reflexión griega y romana. Cito: para él, el acto sexual es una especie de espasmo. Todo el cuerpo está agitado por horribles sobresaltos. El hombre pierde todo control de sí mismo, dice Foucault en la página 231. Entonces el acto sexual es descrito como una especie de epilepsia, como lo describían también los médicos griegos y romanos, según vimos. Una epilepsia en la que el sujeto pierde por completo el control de su alma y de su cuerpo. Es como un ataque, una patología que se caracteriza por la pérdida de la voluntad, y este es el elemento clave, tengan en cuenta esto, la pérdida de la voluntad. Porque la tesis de San Agustín es que antes de la caída, es decir, en el paraíso terrenal, el acto sexual revestía características completamente diferentes. Mientras Adán y Eva estaban gozando en el paraíso, vivían en plena concordancia con Dios. No padecían ni de enfermedad, ni de frío, ni de hambre, y tenían pleno control sobre todos sus actos. Es decir, eran capaces de controlar perfectamente todos los movimientos de su cuerpo. Cito: cada parte de su cuerpo era como los dedos de los que se puede controlar cada movimiento. Su sexo era como una mano que sembraba tranquilamente las semillas. Fin de cita de la página 232. Es decir, que Adán y Eva sí tenían relaciones sexuales en el paraíso, pero el acto sexual no tenía esas características epilépticas que adquiriría después de la caída. ¿Por qué razón? Porque el comportamiento sexual estaba perfectamente sometido a la voluntad. Es decir, la voluntad no se enseñoreaba de ellos. No conocían la excitación involuntaria. Eran como máquinas en perfecto control de sí mismas. La erección era un acto completamente voluntario y también la excitación y la polución. ¿Qué ocurrió entonces? Nos dice Foucault en la página 222 que Adán intentó sustraerse a la voluntad de Dios y adquirir una voluntad autónoma. Es decir, que esa soberanía de la voluntad de la que gozaba le envaneció. Se envaneció con su propio poder, con el poder que tenía de usar libremente la voluntad, y quiso poner su voluntad por encima del mandato de Dios. El pecado de la ibris, la soberbia, la desmesura, que le llevó a la desobediencia. Y como consecuencia de ella, el hombre perdió aquello que tenía en el paraíso, el control pleno de la voluntad. Dice Foucault, cito: quería adquirir una voluntad autónoma y perdió el soporte ontológico de esta voluntad. Su cuerpo, y particularmente algunas de sus partes,
dejó de obedecer a sus órdenes, se rebeló contra él y las partes sexuales fueron las primeras en erigirse en signo de desobediencia. El célebre gesto de Adán cubriendo su sexo con una hoja de higuera se explica, según San Agustín, no por el simple hecho de que Adán tuviera vergüenza de su presencia, sino por el hecho de que sus partes se excitaban sin su consentimiento. El sexo en erección es la imagen del hombre rebelado contra Dios. Fin de cita de la página 232. Pasaje muy importante porque nos muestra aquí que la erección involuntaria, la excitación incontrolada, es decir, la rebelión de la carne, fue el castigo que Dios le dio al hombre por su desobediencia. Ojo por ojo y diente por diente. El hombre quiso doblegar la voluntad de Dios con la suya propia, desobedeciéndolo, y ahora recibe por parte de Dios el mismo pago. La sexualidad se rebela contra él sustrayéndose a su voluntad. Tenemos entonces que el pecado de la desobediencia, también llamado pecado original, supuso la corrupción de la naturaleza humana. Una especie de mutación antropológica que ha acarreado consecuencias desastrosas para el hombre, rebajado ahora al nivel casi de las bestias. De ser un semidios, el hombre pasó a ser un animal racional. Naturaleza viciada, corrupta, cuya manifestación más palpable es que el hombre es un esclavo del sexo, o como dice Agustín, de la libido. Bien, este es un punto aquí clave también en el tránsito hacia el nacimiento de la carne. ¿Qué es la libido? Dice Foucault que la libido es el principio del movimiento autónomo del deseo sexual que se constituye en un obstáculo interno a la voluntad. Página 223. Es por eso que copulamos de manera enferma y que el sexo es más poderoso que la razón. Todo como consecuencia del pecado original. Foucault anota, cito, que la manera de ver de San Agustín está aún dominada por el tema y la forma de la sexualidad masculina. Pero lejos de ser la gran cuestión, la de la penetración, ahora es la de la erección. Fin de cita, página 223. Es decir, se trata acá en San Agustín de un modelo masculino, masculinista, que sin embargo no se centra en la penetración, como en la Grecia clásica, sino en la erección, ya que esta es el símbolo de la impotencia del hombre frente al deseo, frente al libido y frente a la carne. La erección como signo de la corrupción de la naturaleza humana por el pecado original. Notemos entonces aquí que el cambio que se opera en San Agustín es el siguiente. Mientras que para los griegos y también para los romanos, la erección era símbolo de actividad, de superioridad, ya que era el preludio de la penetración, para San Agustín, en cambio, es un signo de pasividad, de impotencia, de inferioridad y de falta de libertad. Pero en San Agustín se produce otro cambio todavía más importante. Mientras que para griegos y romanos el control sobre el deseo sexual tenía que ver no solo con el dominio propio, sino también con el gobierno de los otros, de la casa, por ejemplo, de la polis, como veíamos. Para San Agustín, cito, el problema no es el de la relación con los otros, sino el de la relación con uno mismo, o más precisamente, el de la relación entre la voluntad y la expresión involuntaria. Nuestra lucha debe consistir en dirigir sin cesar nuestra vista hacia lo bajo o hacia lo inferior, a fin de descifrar entre los movimientos del alma los que provienen de la libido. Esta tarea requiere no solamente dominio, sino también un diagnóstico de lo que es verdad y lo que es ilusión. Exige, por tanto, una constante hermenéutica de sí. Fin de cita, dice Foucault en la página 223. Lo cual significa que, a diferencia de los estoicos, el deseo de Musonio Rufo, por ejemplo, el deseo sexual será visto como algo esencialmente malvado, como expresión de nuestra naturaleza corrupta. El objetivo de las prácticas de sí va más allá de un simple dominio propio, como para los griegos y los romanos. Ahora de lo que se trata es de un ejercicio de sospecha permanente, una analítica del deseo que busca determinar casi que detectivescamente cuáles deseos o movimientos del cuerpo, voluntarios o involuntarios, son una manifestación velada de la libido. Pues ahí se manifiesta el poder del demonio sobre nuestras almas, es decir, una hermenéutica, una lectura de lo que hay detrás.
El diablo se nos mete siempre primero por el sexo. Se esconde detrás de los deseos carnales, haciéndolos instrumentos de su voluntad malvada. En suma, ya en San Agustín se hace claro que para convertirse en sujeto moral, el cristiano debe entablar un combate contra sí mismo. Pero no es el mismo combate del que hablaba Foucault antes en el caso de los griegos de la encrateia, la agonística de sí. Pues ahora el objetivo es someter el deseo carnal y extirparlo. Es la lucha contra uno mismo, contra lo involuntario de uno, que requiere un conocimiento de sí, un examen detallado de los pensamientos, de los deseos, de las inclinaciones de la voluntad. Desde luego, aquí viene la pregunta, ¿qué pasa con los cristianos casados? O más aún, ¿debe un cristiano casarse? Foucault no se ocupa directamente de este tema en la conferencia de sexualidad y soledad que estoy considerando ahora, pero San Agustín escribió algunos tratados sobre el matrimonio en donde afirma que el combate contra uno mismo es también un asunto de la gente casada. Por ello, y retomando aquí retomando la reflexión del modelo del elefante, diríamos que la única justificación que tiene el acto sexual, aún en el matrimonio, es la procreación. Sería preferible no casarse, pero quien decide casarse tendrá que luchar contra la voluptuosidad de la carne, contra los placeres involuntarios. Es una carga que el hombre casado y la mujer casada tendrán que llevar. La carga de la libido que se estimula con la cercanía de los cuerpos.